clase anterior. Habíamos visto en la clase anterior cómo se formaba el corazón con todas sus divisiones y la parte superior de la formación de este tubo cardíaco, cómo se formaba lo que eran diferentes espacios. Y lo más alto se formaba el saco aórtico, ¿verdad? Pero antes de ello, recordar esto es muy importante en cuanto a los porcentajes de sangre que llegan al corazón, fundamentalmente por la vena umbilical que se continúa para formar la vena cava inferior, llegando todo este contenido sanguíneo a la aurícula derecha. Un porcentaje de él muy importante va a pasar a través del agujero oval, esta que está mostrándonos, del agujero oval hacia la aurícula izquierda, y otro porcentaje importante pasará aquí al ventrículo derecho. Este agujero oval es muy importante. ¿Por qué? Porque la sangre que llega al ventrículo derecho no llega a los pulmones porque todavía estos no funcionan, y un porcentaje mayor de este va a pasar directamente a la aorta descendente a través del conducto arterioso. Entonces, tanto la sangre que pasa por el agujero oval y el óseo segundo hacia la aurícula izquierda, y aquel que ha pasado el ventrículo derecho y que sale por el tronco pulmonar, no se dirigen porcentajes muy pequeñitos de sangre en las arterias pulmonares, pero obviamente esta sangre solamente va a servir para nutrir ese órgano que está desarrollándose, más no para que cumpla la función de la hematosis. Entonces directamente pasa este contenido de sangre a la aorta descendente y que se está juntando con esta sangre que ha llegado después de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y está saliendo por la aorta. Se juntan aquí ambos contenidos que están llevando sangre oxigenada en un porcentaje que ya habíamos dicho que no era el apropiado, que era totalmente disminuido, y de esta manera la sangre va a llegar a toda la circulación general. ¿Cuáles eran los mecanismos que tenía el embrión y el feto para compensar esta deficiencia de oxígeno? Que habíamos dicho que la placenta, definitivamente en un solo pocillo estaba presente tanto en la sangre venosa como arterial, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Qué sucedía? ¿Qué mecanismos tenía ese feto, ya lleguemos a la etapa del fetal, para compensar la deficiencia de oxígeno que no tiene concentración igual a nuestra concentración en nuestra circulación, o la circulación de la madre? ¿Qué mecanismos? Eran tres, muy importantes. El corazón batía más rápido. Frecuencia cardíaca incrementada, hasta 140 en promedio. ¿Qué más? ¿Qué más? El PO2 estaba elevado. No, pues el PO2 está disminuido, ¿no? Para compensar ese PO2 disminuido, hay primero incremento de la frecuencia cardíaca en ese feto, que es el que está adentro, tiene una frecuencia diferente de la que tiene la mamá. ¿La otra? ¿Nosotras? Hemoglobina fetal, que rápidamente liberaba esta fusión de CO2 y oxígeno. ¿Y la otra? La otra importante, ¿cuál era? ¿Cuál es la concentración de hemoglobina en el recién nacido? Alto, ¿no? Entonces era el mismo mecanismo que sucede en relación a esto, que sucede en la gente que vive en la altura, que incrementa su concentración de hemoglobina, igual sucede en este feto que está recepcionando una menor cantidad de oxígeno y que tiene que compensar bajo estos tres mecanismos. Pero esta es la circulación que se da en el feto hasta el momento exacto del nacimiento de ese feto, de ese recién nacido, ¿no? En ese momento van a cerrarse estos tubos, estos conductos de comunicación, el shunt que existe en el corazón, y de esa manera va a permitir la circulación normal. Entonces, cuando hablamos del sistema vascular, son dos, uno arterial y uno venoso, que ya habíamos visto en la clase pasada. Venoso, formando la vena vitelina, la vena umbilical y el conducto de Cuglia. Y en la parte arterial, conectado aquí para la formación del tubo cardíaco, y estos arcos aórticos que conectan el tubo cardíaco con las aortas dorsales. Y estas, a su vez, tenemos a la arteria vitelina, la aorta dorsal que va a nivel de la bifurcación. Bueno, al principio es la aorta dorsal, después, cuando va a desarrollarse, esta arteria umbilical va a ir a parar en una conexión con la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, esta es una circulación que habíamos visto cómo se va formando en ese embrión.
esta lámina también la vimos para recordar que justamente esta parte de la aurícula estaba conectada al seno venoso, que a su vez tenía unos cuernos que iban al derecho y al izquierdo. Y esto recepcionaba a las venas vitellinas, a la vena umbilical y al conducto de Cuvier. Y este era una fusión de la cardinal anterior y de la cardinal posterior. Y en la parte anterior vemos al ventrículo, que tenía diferentes divisiones, pero la más cefálica, el saco aórtico, que estaba conectado a estos arcos aórticos, que a su vez se conectaban con la aorta dorsal. Ambos lados. O sea, aquí está, no es solo de un lado, no es solo es único, sino es de ambos lados que tiene estas conexiones. Entonces, esa red vascular, venosa y arterial, habíamos visto que tenía un origen de una angiogénesis importante con esos montículos de celulitas que luego formaban lagunas y luego se fusionaban. Entonces, aquí un poco más claro para visualizar justamente que son dos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Igual en el sistema venoso son de ambos lados. Y vamos a ver ahora cómo estos vasos que están aquí van a participar, sobre todo estos aquí, van a participar en la formación del resto de vasos importantes que están saliendo del corazón y que se van a distribuir en vasos importantes de la circulación superior, cefálica y también en la parte baja, tanto torácica como abdominal. Ahora ya solamente enfocándonos en la parte arterial, igual están las dos arterias vitelinas que habíamos visto, que aquí vemos como que se han fusionado las aortas dorsales, pero aquí todavía están separadas, por eso vemos, miren, estas como que atrás hay estos vasitos. Conectadas las arterias vitelinas y en la parte más caudal a las arterias umbilicales, conectadas en la aorta dorsal, en la parte caudal no está totalmente fusionada, sino hay una bifurcación que va a formar las arterias vitelinas. Entonces, estos arcos aórticos que habíamos visto en la clase anterior, que el tubo cardíaco tenía el ventrículo, tenía el bulbo cardíaco que se dividía en tres porciones, una que se integraba a la formación del ventrículo, una que era el tronco arterioso, que era responsable de la formación de estos dos vasos principales de la aorta ascendente y del tronco pulmonar. ¿Se acuerdan? Cuando vimos cómo se tabicaba en forma espiralada. Esto va a corresponder justamente a esta porción del tronco arterioso que podemos estar viendo en esta imagen del mismo color. Fíjense, este sería el tronco pulmonar y esta sería la aorta ascendente. Estas derivadas del tronco arterioso. Y por encima de él habíamos visto que existía el saco aórtico. Y este saco aórtico era un espacio que conectaba a través de estos arcos aórticos tanto esta porción del tubo cardíaco con las aortas dorsales. En la parte caudal podemos ver cómo se han fusionado ya las aortas dorsales para formar solo un vaso principal que recorre la parte posterior de todo el embrión. Y podemos ver que encima de esta fusión aparecen unas arterias que se llaman las arterias intersegmentarias. Las séptimas arterias intersegmentarias que vamos a ver son muy importantes en la formación de vasos. Entonces nosotros tenemos aquí 6 arcos aórticos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, conectados al saco aórtico. Y de esto vamos a deducir, por estas líneas punteadas que ustedes ven aquí, que el quinto arco aórtico es efímero, desaparece, no va a participar en la formación de ningún vaso. El tercero y el cuarto sí van a formar estructuras, vasos importantes, y el primero y el segundo también son efímeros y van a desaparecer. Pero el primero y el segundo, o sea, como vasos que salen del corazón, definitivamente no va a suceder, pero en las partes más distales de ellos sí van a formar 3 vasos importantes que se los voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo es esto? Y hemos visto que el tronco arterioso se divide para formar el tronco pulmonar y la aorta ascendente, que están saliendo de ambos ventrículos. Entonces, el sexto arco aórtico va a ser responsable de formar la continuidad del tronco pulmonar y formar las 2 arterias pulmonares. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. La porción derecha, la parte derecha del sexto arco aórtico, esta parte de aquí, va a formar la arteria pulmonar derecha, pero no en toda su extensión.
La parte distal también desaparece y esta parte proximal definitivamente se va a introducir ya en lo que va a ser el pulmón para ser responsable de su irrigación. Arteria pulmonar. Derecha, solo la porción proximal. Esta parte de aquí desaparece, no participa en nada. En el lado izquierdo, la continuidad de este sexto arco aórtico es muy importante porque va a formar inicialmente el conducto arterioso. O sea, al principio va a continuarse formando el conducto arterioso. Ustedes se recuerdan en las prácticas que les enseñamos el conducto arterioso, veíamos que la luz de este vaso era tan importante, tan gordo, tan grande su diámetro, que hay una laminita que les mostramos que conectaba al tronco pulmonar directamente a la aorta dorsal. Y de este lado aparecía la aorta ascendente. ¿Se acuerdan de esa lámina que todavía le pedí a la señora que pusiera como título ahí, tronco arterioso, para que ustedes pudieran visualizar? Y eso, esto es justamente este vaso. Pero luego, parte de esta formación también, luego va a seguir extendiéndose para formar la arteria pulmonar izquierda. Entonces el sexto arco aórtico participa en la formación de las arterias pulmonares y además del conducto arterioso. Luego dijimos que el quinto era efímero y que no participaba en nada. Estas líneas punteadas que están aquí significan que llegan a desaparecer. La parte del sexto arco aórtico es muy importante porque, del saco aórtico es importante, este saco aórtico es importante porque será responsable de formar la continuidad de esta aorta ascendente en parte de la formación del callado de la aorta. Fíjense, este es el saco aórtico, que se continúa, incluso parte de él va a formar lo que va a ser el tronco brachiocefálico en la parte proximal a su emergencia de esta porción ascendente del callado de la aorta. Está pintado aquí de amarillo. Y el cuarto arco aórtico forma en el lado derecho la continuidad de este tronco brachiocefálico, formando además la arteria subclavia. Cuarto arco derecho continúa formando la arteria subclavia hasta que hace la conexión aquí. Miren, todo este pedacito que está aquí es el cuarto y se continúa en esta porción con la aorta dorsal. O sea, la subclavia derecha está formada por parte de un pedacito chiquito de este saco aórtico, la continuidad con el cuarto arco aórtico y luego se continúa con la aorta dorsal hasta que se encuentra con la séptima arteria intersegmentaria, que es la continuación de esta arteria subclavia derecha. Y miren dónde emerge aquí esta séptima arteria intersegmentaria, de una aorta que está totalmente separada, individualizada y que luego se fusiona. Pero este segmento que está aquí, de unión todavía desde la séptima y que continúa con la aorta, también desaparece. Y entonces ya la aorta, en su formación desde la ¿cómo se llama esto? Callado. Del callado, se continúa individualmente hacia la parte más caudal. ¿Por qué? Porque este segmento que está aquí llega a desaparecer y ya no hay una continuidad. Entonces, el cuarto arco aórtico en el lado derecho forma un pedacito chiquito del tronco brachiocefálico, la parte de este segmento que corresponde a la arteria subclavia, y esta arteria subclavia va a ser también formada por la continuación de esta aorta en este segmento hasta la aparición de la intersegmentaria séptima, que también va a ser parte de la arteria subclavia. Y este segmento desaparece. En el lado izquierdo, a ver, ¿alguien está hablando? En el lado izquierdo habíamos visto que es la porción ascendente de se me está yendo esta palabra. Callado. Del callado, hemos visto por el color que ustedes están viendo aquí, se forma del saco aórtico. Y este cuarto arco aórtico, fíjense aquí, forma parte importante de la curvatura mayor de lo que va a ser el callado de la aorta, hasta que llega a este punto. Esta es la aorta que estuvo inicialmente formada y esa será la continuación del callado
hasta que llega a formarse, a llegar aquí a la fusión. Ya cuando hablamos aquí estamos hablando de aorta descendente. Y aquí está la séptima. Recuerden bien esta séptima porque cuando explique más adelante voy a hacer referencia a esta séptima intersegmentaria que es del otro lado. Este es del lado derecho y este es del lado izquierdo. Entonces tenemos la participación hasta aquí de esta formación importante del callado de la aorta por participación del cuarto arco aórtico. ¿Está claro? Hasta aquí bien comprendido. No me importa que lo memoricen, sino que lo entiendan de dónde está saliendo para que luego ustedes cuando lean su libro puedan entender. Entonces hemos visto la participación del cuarto arco aórtico y ahora vamos a pasarnos al tercer arco aórtico. Y aquí está. El tercer arco aórtico, luego que se ha formado este tronco brachiocefálico, va a participar en la formación de la arteria carótida primitiva o primaria o común, como le llamamos, en toda su extensión hasta que llega a la continuación de esta aorta dorsal, desde el punto 3. O sea, todo esto que está aquí va a formar lo que va a ser la carótida primitiva. Y se continúa hacia arriba en este vaso que está aquí como carótida interna. Y de este tronco de la carótida primitiva se produce una evaginación donde no participa ningún arco aórtico para la formación de la carótida externa. Igualmente en este otro lado, como una continuación justamente cuando se ha formado el callado de la aorta, va a participar en esta formación de la carótida primitiva este tercer arco aórtico que se continúa hacia arriba formando lo que va a ser la carótida interna. Igual que en este caso, aquí se produce la evaginación del vaso para la formación de la carótida externa. La carótida, el arco aórtico primero y segundo, como dijimos, es efímera, desaparece, pero en las partes más distales, cuando este vaso llega a desarrollarse y a crecer hacia la parte superior, el primer arco aórtico va a formar la arteria de dioides y del estribo, perdón, la segunda, dioides y estribo, y la primera de la arteria maxilar. O sea, eso sí, pero en las partes más distales. Se participan algunos segmentos de estos arcos aórticos para formar esos vasos, pero no desde un inicio donde definitivamente llega a desaparecer. La primera, la arteria maxilar, y la segunda, la del estribo y la arteria del dioides. Eso es lo que vemos en relación a cómo estos vasos de los arcos aórticos se transforman, desaparecen, se desplazan y van desarrollando la formación de estos vasos tan importantes que tienen la responsabilidad de salir del corazón y que van a irrigar el resto del cuerpo. Como ustedes pueden observar, aquí van a suceder situaciones, estos desplazamientos, estas desapariciones, etc. Ya pueden imaginarse que nosotros estamos benditos cuando estamos re bien, porque todo esto se ha formado bien y es tan fácil que podría haber alguna alteración en su formación que se va a traducir en malformaciones cardíacas. ¿Ha estado claro, verdad? ¿Lo han entendido? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí ya tenemos una forma general. Yo voy a preguntar, por ejemplo, esto. ¿Quién forma el callado de la mano? ¿Quiénes forman el callado de la mano? El tronco arterioso. ¿Ah? El tronco arterioso. Esta parte de aquí, Tronco el saco. saco. Esta parte de aquí, El cuarto. El cuarto. bien, y esta parte de aquí, Ese es el la aorta que está descendiendo. Muy bien. Este vaso, ¿quién lo forma? también el cuarto. El cuarto para formar el tronco brachiocefálico, y esta parte de aquí, Es el bueno, hasta tercero. aquí, hasta aquí. Tercero. No, el ¿Hasta aquí? quinto. ¿Quién forma? Cuarto, y luego ya esta parte corresponde a la aorta, ¿verdad? A la aorta que está continuándose, y este sería, ¿qué vaso? Séptima intersegmental. Y aquí este vaso también está aquí abajo, la séptima está aquí abajo, pero luego se desplaza ascendiendo, hasta que se ubica en su emergencia del callado, que también es la séptima intersegmentaria, que será responsable de la formación de la subclavia. En este lado hemos visto cómo se forma esta subclavia, en este lado es simplemente la intersegmentaria que llega a ascender, se desplaza hacia arriba la luz del vaso hasta ubicarse finalmente a este nivel. Luego, esta carótida primitiva, ¿dónde se forma? ¿De quién? Del tercero. ¿De qué arco? Del tercero. Tercero,
Los dos se forman del tercero y esta sería la continuación de la aorta en la parte cefálica para formar la carótida interna y estas dos se producen por las evaginaciones. Sí, no. El nervio recurrente por estos desarrollos va en el lado derecho le hace la vueltita a la arteria subclavia y en el lado izquierdo le hace la vueltita al conducto arterioso, ¿verdad? Que luego se convierte en el ligamento arterioso cuando se produce el nacimiento del niño. Entonces, las arterias que se van a desarrollar inicialmente se forman cuando hay dos tubos de las aortas dorsales. Y estos tubos tienen evaginaciones de base por ese sistema que ya hemos mencionado, donde van a haber arterias intersegmentales anteriores, de cada uno de los vasos, Este es un vaso acá y este es otro vaso aquí. A este le salen intersegmentarias ventrales, intersegmentarias laterales e intersegmentarias dorsales. Luego, estos dos vasos se van a fusionar. Y en la fusión generalmente desaparecen estas intersegmentarias laterales que estuvieron hacia este lado, desaparecen en la fusión de la aorta en formar un solo vaso. Entonces siguen manteniéndose las intersegmentarias anteriores, también cuando se aproximan se juntan para formar vasos importantes que van a emerger por la parte anterior de la aorta. Las laterales de este lado sí permanecen y van a irrigar estructuras importantes, y estas dorsales cuando se juntan en realidad no van a juntarse para formar un solo vaso como aquí en forma de la parte anterior, sino individualmente de esas paredes posteriores van a salir vasos que estamos viendo aquí. Entonces nosotros tenemos aquí las intersegmentarias dorsales, las ventrales, y para este lado están saliendo las laterales, este cachito que está aquí. Las dorsales, dije que mencioné que siempre iban a salir dos, o sea, no llegaban a formar solo uno, y estas dorsales van a tener dos ramificaciones importantes, unas posteriores que van a irrigar toda la parte del sistema nervioso y otra que va a venir hacia aquí adelante formando vasos como las intercostales, formando vasos como aquellos vasos que van a irrigar la pared anterior de todo el tórax hasta la parte caudal en el abdomen, diferenciándose en diferentes vasos. Y las ventrales, como dije, se fusionan. Aquí se fusionan y van a formar dos vasos importantes. La arteria del tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior. La mesentérica superior no está formada por estas ramificaciones que se dan de las intersegmentarias centrales. Celíaco y mesentérica inferior. Aquí en la parte superior podemos ver justamente a estas aortas que no se han llegado a juntar y están conectadas a los arcos aórticos que habíamos visto que estructuras arteriales se forman a partir de estos vasos. Las arterias vertebrales, ¿cómo se forman? Hemos contado la intersegmentaria séptima, ¿verdad? Contamos la intersegmentaria séptima. Significa que por encima hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estos vasos que están así, que se han formado lateralmente, bien, lo que van a hacer es lo siguiente. Fíjense. Aquí están las intersegmentarias una a una y a una distancia de su emergencia de la aorta empiezan a formar como unas evaginaciones superiores e inferiores, cada una. Luego estas evaginaciones se aproximan y se juntan formando una continuidad de esta luz que han formado. Cuando se ha formado esta continuidad, las comunicaciones que se tenían con las emergencias empiezan a anularse y desaparecen. Todos estos cachitos desaparecen y se forma un solo vaso importante que va ascendiendo hacia la parte superior, emergiendo de la séptima intercostal. Fíjense, de la séptima intercostal, y podemos ver aquí ya individualizada justamente la formación de la arteria vertebral en ambos lados. Esta arteria vertebral entonces se forma de las 6 primeras intersegmentarias que se han fusionado para formar un solo vaso que sería la arteria vertebral. Y nosotros tenemos justamente esa formación, aquí están los arcos que hemos visto ya los vasos, pero estas arterias vertebrales que están aquí y que siguen por aquí, se van a juntar arriba para formar la arteria, ¿cómo se llama esta arteria? Basilar. Y habíamos visto, y lo han visto ustedes en sus cadáveres, que esta arteria basilar luego forma lo que es el polígono de Willis, ¿verdad?
¿Se acuerdan? Esto lo han estudiado. Y de quien van a salir diversas arterias cerebrales anteriores, cerebrales medias, cerebrales posteriores, permitiendo que haya una irrigación no individualizada, sino que haya anastomosis por todo lado. Y eso es muy importante porque asegura una irrigación permanente ante situaciones que pudieran presentarse. Y como emergencia de esto que habíamos visualizado, fíjense, además se forman las arterias carótidas internas, que también van a tener conexión importante con este polígono de Willis, y por eso decía, por un aporte por delante y otro aporte por atrás, ese cerebro se irriga muy bien y puede en algunas circunstancias sufrir hasta cierto momento alguna deficiencia vascular que se tenga. Entonces, cualquier alteración que nosotros veamos neurológica que se traduce clínicamente, podemos, por la ubicación del vaso que está irrigando ese segmento, se puede decir qué arteria está afectada, y eso es lo que van a hacer ustedes cuando hagan neurocirugía o neurología. El profesor va a decir, a ver, mira, este paciente no mueve esto, no puede expresar esto, no puede hacer. ¿Qué arteria estará afectando o qué área del cerebro estará afectada? Y en consecuencia de repente de un pequeño aneurisma o algún impacto cerebral que pudiera estar desarrollándose. Eso lo van a hacer, ¿han hecho casos clínicos en neurología, en neuroanatomía? ¿No? No. Ya deberían haber estado haciendo esos casos clínicos porque son muy importantes. Entonces, de esa manera se ha formado toda esta irrigación importante de la parte superior de la cabeza, con la diferenciación de los diferentes vasos, de dónde provienen y cómo es que se llegan a formar. Esta aorta dorsal, como mencioné, eran dos, y cada una de ellas tenía diferentes ramificaciones. Las intersegmentarias dorsales, que habíamos visto que algunas van a irrigar todos los segmentos posteriores, y estas van a venir hacia aquí adelante, vemos aquí, miren, formando todos estos vasos que están aquí, en una de sus ramificaciones, la ramificación anterior. La aorta aquí ya se está juntando, se ha fusionado, y miren, fusiona y forma un solo vaso aquí. En realidad, de esta fusión, muchos van a desaparecer, pero van a quedar dos muy importantes como emergencias que salen de esa aorta, que son, vuelvo a repetir, el tronco celíaco que irriga todo el intestino anterior y la mesentérica inferior que irriga todos los componentes que se han formado del intestino posterior. En cambio, la mesentérica superior se forma de las arterias vitelinas. Y estas laterales, todos los demás, porque habíamos visto pues, que son intersegmentarias 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, desaparecen. Solo quedan esos dos vasos en una forma muy importante, de las cuales se van a producir las ramificaciones para la irrigación de todos los segmentos. ¿Cómo han visto ustedes su aorta? ¿No han visto la aorta con full vasitos que le están saliendo por todo lado, verdad? No está así. Eso le quitaría a la aorta una potencia en su contracción para poder mandar la sangre a todo lado. Entonces las demás desaparecen. Y las intersegmentarias laterales también solo van a quedar algunos vasos, no todas las que aparecieron inicialmente, y le van a ser responsables estas intersegmentarias laterales de la irrigación de aquellos órganos que se derivan del mesodermo intermedio. O sea, riñón y glándulas suprarrenales. Esas tres estructuras van a ser irrigadas por estas intersegmentarias laterales. Las demás que han salido inicialmente en la formación embrionaria, que sí se formaron, definitivamente llegan a desaparecer y solo se mantienen estas irrigando de esa forma estos órganos que son importantes también de la cardiología. O sea, los otros, o las otras intersegmentarias laterales que están formadas en la parte más apárica, desaparecen, ya no van a estar presentes. Y esta secuencia no es que primero acá, primero, sino es todo que está naciendo, formándose. Aquí tenemos, por ejemplo, a la arteria. Este es un error, por favor, en esta diapositiva, este es un error. Aquí dice ónfalomesentérica que se convierte en la mesentérica superior. Ah, está bien, aquí está bien. Aquí creo que había una lámina que decía acá. Miren, aquí dice mesentérica superior. Y no es verdad, esto está mal, es falso. Esto está mal. En cambio, en esta diapositiva sí dice lo correcto.
Aquí sí dice la ófalo-mesentérica, o es lo mismo que decir arteria vitelina, significa lo mismo, se convierte en la mesentérica superior. En cambio, las otras dos vasos que indican este segmento se forman a partir de la fusión de las intersegmentales centrales. Y de esa manera, en forma secuencial, todo está produciéndose. Recuerda que solamente en nuestro ser son 8 semanas para completar todo este desarrollo embrionario y que cumpliendo justamente este tiempo pueda ya estar perfecto, ¿no? Cómo se va formando, miren la parte más caudal. En relación a la aorta dorsal en la parte caudal, algunos autores dicen que la aorta se fusiona hasta la parte caudal formando la sacra media. Otros autores dicen que no, que la aorta se fusiona hasta la parte más caudal, pero deja libre estas dos arterias aortas en la parte caudal para formar las dos arterias ilíacas. Y que la sacra media es una evaginación que se produce en la parte caudal. Yo voy a aceptar para hechos de examen esta versión que dice que las ilíacas están formadas justamente por esta prolongación, extensión de la aorta, o sea que no se ha llegado a fusionar en la parte caudal y ha dejado libre luego de su fusión a estas aortas para formar las dos ilíacas. ¿Por qué les digo que esto es más real? Porque recuerden que en esa parte caudal, desde un principio, están conectadas las dos arterias umbilicales. ¿Se dan cuenta? O sea, no podía haber una evaginación luego que se ha fusionado para que luego estas arterias umbilicales estén conectadas a estas partes más. En un inicio, las arterias umbilicales están conectadas a las ilíacas, pero luego en la evolución posterior, estas arterias umbilicales están conectadas a las ilíacas internas, ¿verdad? Eso lo hemos dicho y lo han leído también. Entonces, eso es lo más aceptable, eso definitivamente es lo más aceptable, y la sacra media sería una evaginación ya de la parte de fusión de la aorta dorsal, que le sale como un paso importante, obviamente, pero que no tiene el diámetro que sí tiene estas ilíacas, que están conectadas a una arteria umbilical, que también es muy importante. Difícilmente podría suceder así, para formar un vaso tan grande y de un diámetro que esté casi igual a esta parte de las aortas, simplemente por una evaginación. Los vasos que se forman como evaginación siempre van a ser vasos mucho más pequeños y de paredes más pequeñas, difícilmente comparable a lo que podría ser estas arterias ilíacas conectadas a las arterias umbilicales. ¿Está claro? O sea, para el examen no es que es una evaginación, es una permanencia que ha quedado de estas aortas dorsales que no llegaron en ese punto a ser fusionadas, como algunos libros lo dicen. ¿Cómo se va formando? Miren, todas estas. ¿Este vaso de dónde venía? De los Séptimo torácico. ¿De las intersegmentarias? ¿De las intersegmentarias? Dorsales. De las intersegmentarias dorsales en su ramificación anterior. Entonces, de esa manera, y todas estas arterias que se forman, que son en realidad la continuación, que habíamos dicho que se forman como lagunitas, que luego se juntan, ese proceso se va a dar permanentemente en el desarrollo en todo el cuerpo, que se van incorporando, juntando, fusionando a estos vasos principales que se forman inicialmente, que tienen que hacer las conexiones respectivas para poder asegurar la irrigación en todas las estructuras del cuerpo. O sea, in situ, en el lugar que se esté desarrollando, derivándose del mesodermo, de cualquiera de los mesodermos que se esté desarrollando, esta angiogénesis se va a ir produciendo. Recuerden que es la ramificación va a llegar hasta capilares, que son las continuaciones, y de esta manera se va a asegurar este desarrollo. En relación al sistema venoso, ahora vemos en esta imagen todo lo que es el lado venoso, donde habíamos visto la aurícula, el seno venoso con estas conexiones al conducto de Purlier, a la vena umbilical y a las venas vitelinas, que igual están en pares. Igualmente están en pares, excepto la vena umbilical, que solamente tiene un solo vaso. Vamos a ver, al principio son dos, pero ahora vamos a ver cómo este vaso doble se va a convertir en un vaso único, que va a alojarse individualmente al principio a cada cuerno de este seno venoso, tanto derecho como izquierdo. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar las venas umbilicales y las vitelinas o ófalo-mesentéricas que yo comenté?
Esta es la parte de la aurícula por encima que se va a conectar aquí al seno venoso. ¿De acuerdo? ¿Verdad? En la clase anterior. Y este seno venoso tiene un cuerno de un lado y otro cuerno del otro lado. Cuerno derecho, cuerno izquierdo. Y a él le llega la vena cardinal común de la fusión de la cavidad anterior y posterior, le llega la vena umbilical y le llega la vena vitelina. Esto que ustedes están viendo así como espacios vacíos es que se está formando por estas lagunitas que luego se va a fusionar para formar los vasos. Esa es la imagen que podemos entender de estas lagunitas que ustedes están viendo en ese espesor. Igualmente del otro lado. Y entonces vamos a ver qué sucede con estas venas vitelinas. ¿Qué sucede con estas venas vitelinas? Que recuerden, las venas vitelinas se van a formar por esta ramificación que está cubriendo la superficie del saco vitelino, ¿no? Y que luego se juntan para formar un vaso que sería, en este caso que estamos viendo venas, la vena vitelina. Y entonces esta vena vitelina, importante, aquí todavía podemos ver al tubo cardíaco abierto, o sea, está el saco vitelino, estas ramificaciones están viniendo de él. Luego, del tubo digestivo empieza a producirse estas yemas que habíamos mencionado, que era la yema hepática, que se va a introducir dentro del septum transverso, formando lo que va a ser el hígado, ¿verdad? Y en ese proceso de crecimiento empieza a envolver o participar de él, dentro de esta estructura, a estos vasos vitelinos que se encontraban allí, que están aquí, y este te va creciendo y miren cómo lo incorpora a estas dos venas vitelinas de un lado y del otro lado. Y en su incorporación dentro del hígado, estas venas empiezan a ramificarse y a formar lo que era, ¿qué cosa? A ver, ese niño que estaba en la penúltima fila, ¿qué se formaba dentro del hígado a partir de las venas vitelinas? ¿Qué? ¿Qué se formaba? Dentro del hígado, ¿qué se forma a partir de las venas vitelinas? Niño, a ti te estoy preguntando, ¿no? Que estés mirando al entorno del televisor. ¿Qué se forma? Y estoy explicando y tú estás distraído. Luego mis preguntas van así de razonamiento y estás muerto. ¿Qué se formaba? Los sinusoides. Los sinusoides son esta red capilar que está dentro del hígado y que tiene obviamente una relación estrecha con los hepatocitos dentro del funcionamiento hepático. Entonces, las venas vitelinas que han sido atrapadas dentro del crecimiento de esta yema hepática serán responsables de la formación de esos sinusoides dentro del hígado. Como estamos viendo acá, ya no es algo que yo les había dicho, miren chicos, esto es así. No, ahora están visualizando de que efectivamente esas venas vitelinas participan en la formación de los sinusoides. Entonces nosotros tenemos aquí derecho e izquierdo, derecho e izquierdo, ¿no? Aquí están estos vasos que están por encima, que son los que aquí lo llamamos todavía como venas vitelinas, pero serán aquellos que formen posteriormente lo que van a ser las venas suprahepáticas. Y entonces en la parte caudal estas venas vitelinas siguen irrigando perfectamente bien al tubo digestivo que ya se cerró, está irrigando en toda su extensión porque está alrededor de este tubo digestivo, de la formación, de la fusión de este espacio del saco vitelino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Empiezan a aparecer conexiones, empieza a haber anastomosis entre las venas umbilicales, tanto derecha como izquierda, con estos vasos de los vasos vitelinos. Aquí hay una conexión y aquí hay otra conexión. Se continúa en la parte caudal las venas vitelinas e igualmente aquí vemos a las venas umbilicales. Acá arriba están los conductos de Cuvier. En una secuencia posterior, ¿qué importancia tiene que se hayan producido estas conexiones con las venas vitelinas y la vena umbilical? La razón importante es que esta porción, desde la conexión hacia su relación con el seno, con los cuernos del seno venoso, llegan a desaparecer en ambos lados. Fíjense, de este lado ya no hay ni el derecho ni el izquierdo. Ahora, la vena umbilical está conectada directamente a la vena vitelina
a este circuito que se está produciendo dentro, así como en esta parte del lado derecho también está teniendo todavía una conexión de esta vena umbilical con estos vasos que se han formado a partir de la vena vitelina, que son los sinusoides en el hígado. En una evolución posterior, luego que desaparecen estos segmentos, también va a desaparecer esta parte de la vena umbilical derecha. Ya desaparece, como vemos estas sombras, como que está habiendo apoptosis, y en consecuencia la vena umbilical solo se forma o se mantiene aquella que ha participado formando la del lado izquierdo. ¿Está claro? Desaparece este, y aquí está conectado hacia esta red de vasos procedentes de las venas vitelinas, y este segmento caudal de la vena umbilical derecha también llega a desaparecer. Y solo se mantiene la del lado izquierdo. ¿Está claro? Hasta aquí, cómo se formó ese único vaso que habíamos visto que existe de la vena umbilical, es procedente de la permanencia de la vena umbilical izquierda, que se conecta con estos vasos vitelinos, y la presión de esta sangre importante que está llegando por esta vena, que antes llegaba por 2, pero ahora ya solamente está llegando por 1, como que se abre un paso importante para formar como un espacio, un seno portal en la parte caudal, y en la parte superior un vaso importante que atraviesa el hígado formando el conducto venoso de Arancio. Y aquí tenemos la vena vitelina derecha y la vena vitelina izquierda, que van a formar lo que van a ser las venas hepáticas derecha e izquierda, para formar lo que van a ser las venas suprahepáticas. Esas, las que van a emerger y que van a juntarse para formar una sola vena hepática, que luego se va a anastomosar con la vena cava, que se está formando de la parte más caudal, que vamos a ver en este momento. Entonces, aquí teníamos dos venas vitelinas, ¿verdad? Igualmente ellas se anastomosan entre ellas, perdiéndose la del lado izquierdo y solo manteniéndose la del lado derecho para formar lo que va a ser la vena porta. O sea, la vena porta es la mantención de la vena vitelina caudalmente, pero del lado derecho. La del lado izquierdo desaparece. Y esta vena porta que habíamos dicho que irriga todos estos segmentos, justamente va a estar conectada luego con otros vasos. ¿Cuáles son los afluentes de la vena porta? Mesentérica superior, es blanca. ¿Qué más? ¿Qué otros vasos más hay? Bueno, aquí dice estas dos, esplénica, no es esplénica, y otros vasos más que forman la vena porta. Importante, miren esta vena porta, aquí podemos entender lo que han estudiado en anatomía, en histología. La vena que es procedente de la vena vitelina, y habíamos dicho que esta se ramifica. Miren cómo la vena porta se ramifica y hace este sistema porta. ¿Qué era el sistema porta? Venoso, que viene una vena importante, se ramifica en capilares y se continúa formando otra vena. Y esta es la explicación para que entiendan cómo sucede ese proceso de sistema porta que existe a nivel del hígado, un sistema porta venoso. Un estudiante ha aclarado todo su conocimiento memorístico que lo han tenido hasta este momento, y ahora les estoy demostrando que es así. Lo han entendido, y esto lo van a mantener para siempre. Y por atrás está aquí la vena cava inferior, que ahora vamos a ver cómo es que se llega a formar. En la parte superior, esta vena cardinal posterior izquierda, que acaba de formar el seno coronario, habíamos visto, ¿no?, que es parte de, en esta formación superior, que llega a formarse. Esto se mejor puede explicarlo esto en la siguiente diapositiva, en la parte superior, qué es lo que sucede. Pero hasta acá se entendió bien cómo se forman las venas vitelinas, qué forman las venas vitelinas, y también cómo se formó esa vena umbilical, que habíamos visto que solo era una. Dos arterias umbilicales y una vena umbilical que se ha llegado a formar de esa manera. Miren, aquí me salen 800.000 preguntitas, para el examen. Así que si lo han entendido, ahora lo repasan, lo van a poder responder. Una imagen para poder entender mejor qué eran estos. Las venas umbilicales, ¿verdad? ¿Cuál de estas queda?
izquierda. La de este lado, ¿no? Esta es la que queda, esta llega a desaparecer. ¿Cuál de estas forma la vena porta? La derecha. La vitrina derecha. Esta forma la vena porta y esta llega a desaparecer. Y forman este sistema porta, que luego salen estas venas vitelinas que, como dije, van a formar las venas hepáticas, que van a formar posteriormente, bueno, ahí todavía no se ha formado la vena cava, está conectada directamente al seno venoso, pero tiene que formarse estas venas cavas, que lo hacen de la siguiente manera. Aquí vemos cómo se forma la vena, el conducto venoso de Lanzio con la continuación de la vena umbilical. Esto ya va estrechándose. Recuerden que primero desaparece este, después aparece este y luego desaparece todo esto, ¿verdad? Manteniendo solo la vena umbilical izquierda, que se mete por acá para formar el conducto venoso de Lanzio. ¿Cómo se llama esta? La vena. La vena porta. Viendo estas imágenes, y ustedes se pueden ir dando cuenta de todas estas imágenes que llegan a producirse. Entonces, este sistema venoso importante que habíamos visto, que ahora hemos visto a la óvulo mesentérica y la vena umbilical, pero tenemos unas venas cardinales y también tenemos que entender cómo se forma esta cava superior y esta cava inferior. Voy a pasarme a la siguiente lámina para entender primero la parte caudal. Miren, entiéndanme bien esto para que no tengan dificultades para leer su libro. Estas son unas redes venosas que se llegan a formar en la parte posterior, donde tenemos aquí al conducto de Cuvier o cardinal común, que tiene conexión con la cardinal anterior de ambos lados y que tiene una conexión con la cardinal posterior que se va hacia la parte. Pues habíamos visto en las imágenes laterales cómo venía un vaso de la parte caudal, ¿verdad? Estas son las cardinales posteriores. Y en esta evolución de formación de vasos se van a formar tres redes importantes. Unas que se llaman las subcardinales, que son estas de color rosado que están viendo ustedes aquí. Las supracardinales, que es esta de color anaranjado, que está aquí atrás. Y estas que se les llama infracardinales, algunos autores le llaman, que es la que está aquí de color azul. Al principio, si ustedes miran, aquí hay una H, ¿verdad? Aquí en lo anaranjado hay una H. En lo rojo hay una H con esta unión un poco más ensanchada. Estas H's se van a convertir luego en sillas, porque va a desaparecer todo este segmento. En esta parte desaparece, esta desaparece en realidad hasta acá, y luego desaparece esta parte de aquí, todo esto que está aquí, conjuntamente con esto, y desaparece luego esta parte de aquí. Entonces se ve una silletita aquí, otra silletita aquí y otra silletita aquí. Son silletitas, las H's se van a convertir en silletitas. Entonces, vamos a ver la subcardinal, que es esta. Este sistema subcardinal, que está de ambos lados, empieza a presentar unas anastomosis. Primero eran solamente como vasos, pero luego empiezan a formarse una red de vasos que van a permitir la unión tanto de la subcardinal derecha e izquierda, de ambos lados. Y se va a formar esta H que habíamos visualizado. Esta red venosa subcardinal es muy importante porque va a ser responsable de la irrigación de diferentes segmentos, como son las deformadas de la arteria del riñón y de las gónadas y de la suprarrenal. O sea, es la contraparte de aquella formación de las cintas segmentarias laterales que fueron responsables de formar estos vasos arteriales, y la parte contraria a la formación venosa de estas estructuras que son irrigadas por estas cintas segmentarias laterales van a ser drenadas en su sangre por la subcardinal. Entonces, cuando digo eso, ¿qué venas van a formarse a partir de este sistema? La vena renal, la vena gonadal y la vena de la glándula suprarrenal. Esas tres. Subcardinal relacionadas a estas. Luego tenemos que estos vasos que están aquí, la que está de anaranjado, estas van a ser responsables de la formación de la hemiácidos y la ácidos. Cuando digo eso, ya ustedes
recuerdan su anatomía y se están dando cuenta qué venas serán esas y de dónde estará viniendo esa sangre que va a formar estos vasos, ¿verdad? Y cuando digo esta parte más caudal, son las venas que están en relación a las arterias llanas. O sea que estas que están aquí van a ser responsables de la formación de las venas ilíacas. Entonces, ¿qué sucede? Luego que se han formado estas redes aquí y que están conectadas, si ustedes se dan cuenta, la subcardinal está muy conectada con esta cardinal posterior, igual que como inicialmente se forma una anastomosis entre las cardinales posteriores en esta parte más caudal. Están conectadas, no son individuales, está conectado, aquí está conectado también, aquí está conectado, y esta red anaranjada también está conectada, pero aquí a la parte superior de las cardinales posteriores. O sea, es una red que está interconectada. Aquí dentro ya conocemos todo esto, hay anastomosis que se van a producir en los diferentes vasos. Esta subcardinal, esta ramificación, se conecta con la vena vitelina. Miren, esto para mí es muy importante. Esta subcardinal se conecta con la vena vitelina y esta anastomosis que se está produciendo aquí será muy importante para formar luego, es un aporte para la formación de la vena cava inferior. Esta es otra imagen donde dice otro autor, no, estas de aquí, las cardinales posteriores, no tienen ninguna participación en la formación de la vena cava inferior. Para mí, porque para lo que yo quiero, es que sí, en la parte, o sea, la diapositiva anterior es la que va a valer. Pero lo que yo quiero mostrarles con esta diapositiva es justo lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Estas H's y luego cómo las H's se van a volver en silletitas. Esta parte de aquí, la subcardinal, que está supuestamente naciendo en la parte de acá, sería, para lo que yo he explicado, una conexión, una anastomosis entre la parte posterior de las cardinales, que vendría a ser esta porción. ¿Está claro? Y que está conectada a la subcardinal, que en este caso está de color verde. Porque de esa manera solo podríamos explicar que esta parte caudal está formando las venas ilíacas. Entonces, vemos aquí, miren, la parte caudal o infracardinal, que así se llama también, va a formar las venas ilíacas, que se conectan en esta parte más alta con la subcardinal. Habíamos visto que esta desaparece y esta H que se forma justamente va a ser responsable en esta porción de la formación de las venas renales, y esta que había quedado así como silletita abajo será responsable de la formación de las venas gonadales. Y a su vez por aquí va a haber una ramificación de una venita para recoger la sangre de las glándulas suprarrenales. Entonces todo esto que estamos viendo aquí está formándose de esa manera la vena cava inferior, hasta aquí. Estamos ya aquí. Y había dicho que esta vena cardinal, en una lámina, tenía una anastomosis con la vena vitelina, pero por detrás, o sea, a la parte posterior de esta vena vitelina, que aparecía por encima de la formación del hígado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Les dije, miren, esta anastomosis, no está participando, no se está metiendo esta porción dentro del hígado. Es una anastomosis que la ha agarrado a esta vena subcardinal por detrás del hígado para anastomosarse con la rama derecha de la vena vitelina, pero por detrás del hígado, luego que se ha ramificado y se ha formado los sinusoides dentro del hígado. Y el sistema venoso supracardinal, que es este que está aquí, que inicialmente tenía una apertura aquí a la cardinal posterior, esta se va a ir desplazando en su anastomosis hacia la parte superior, permitiendo que la cardinal, este sistema supracardinal, se pueda llevar la luz a la cava superior. ¿Recuerdan ustedes que este sistema ácidos y aminoácidos, ¿a qué vaso está conectado? ¿A la cava inferior o a la cava superior? A ver, recuerden su anatomía, recuerden lo que han visto en su cadáver. ¿Cava superior o cava inferior? Cava superior. Superior. Cava superior.
¿Y cómo es que se produce que habiendo sido formado al inicio, haber tenido una conexión con la cardinal posterior, asciende, se desplaza, así como habíamos visto cómo se desplazaba esa intersegmentaria séptima para llegar hasta la parte superior del callado desde una posición baja, realmente molecularmente dirigida para este desplazamiento, que esta apertura se abra aquí arriba, formando lo que va a ser la cava superior. Y entonces, ¿qué forma este vaso, este sistema supracardinal? Justamente en el lado izquierdo la vena hemiácidos y en el lado derecho la ácidos, que trae toda la circulación de sangre formada de las paredes laterales. O sea, en relación a qué vasos arteriales estará este sistema formado, de las intersegmentarias. ¿De qué intersegmentarias? Intersegmentarias dorsales en su ramificación ventral. Esa es digamos, la comparación, diríamos, del sistema arterial y venoso en relación a esta irrigación. Hemiácidos en la izquierda y ácidos en el lado derecho. Y de esta manera se forma esta red en la parte caudal. Y voy a regresar. Acá te va a ayudar muchísimo esta imagen para ver que este es el conducto de Cuvier, ¿verdad? Este es el conducto de Cuvier. Y aquí llegaba, aquí el conducto de Cuvier. Aquí llegaba el vaso de la cardinal anterior y de la posterior. ¿Qué sucede en estas cardinales? Creo que una lámina anterior, porque ya nos dice que es. Aquí ya nos dice, aquí. Esta sería la cardinal anterior y la cardinal anterior del otro lado. Se produce una anastomosis entre ambas cardinales. Se producen las anastomosis. Y esta anastomosis va a permitir que aquella sangre que viene del lado izquierdo pueda llegar a esta, porque esta parte distal de conexión con el seno venoso del cuerno izquierdo desaparece. Todo esto desaparece, entonces la sangre que viene de aquí arriba va a llegar aquí al lado derecho a través de esta anastomosis intercardinal. Esta se sigue manteniendo como tal y aquí está el conducto de Cuvier, el cardinal posterior que viene de este lado. Desaparece todo esto y va quedando el conducto de Cuvier solitito por ahí, participando, luego incorporándose al seno coronario. Este pedacito de conducto de Cuvier que ha quedado allí se va a juntar o se va a incorporar al seno coronario. ¿Se acuerdan del seno coronario? ¿De dónde se formaba el seno coronario? ¿O qué formaba el seno coronario? ¿De dónde se formaba el seno coronario, perdón? ¿Izquierdo? ¿O del estoy diciéndole de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿No? El seno coronario se formaba del cuerno izquierdo del seno venoso. Y a ese se va a sumar este conducto de Cuvier para hacer más amplio ese desarrollo. Entonces estamos viendo aquí esta anastomosis, que la vemos aquí, y formará lo que va a ser la vena brachiocefálica. ¿En qué lado está la vena brachiocefálica así larga? En el lado izquierdo, ¿verdad? Se llega acá y van a ser responsables, y aquí llegó la formación conjuntamente con esta tronco brachiocefálico izquierdo, que va a llegar conjuntamente ahí, y que va a llegar luego esa supracardinal para formar lo que va a ser la vena cava superior. ¿Está claro? La vena cava superior, ¿cuáles son los afluentes de formación? El tronco brachiocefálico o la vena brachiocefálica del lado izquierdo, la brachiocefálica del lado derecho, el aporte de esta, aquí está justamente de la supracardinal, formando lo que esto es la ácidos y de este lado la hemiácidos, y en conjunto van a formar lo que va a ser la vena cava superior. Esos son los elementos que se forman en la vena cava superior. Y aquí toda esta red que vemos que se va produciendo angiogénicamente, lo que había mencionado, cómo se va simultáneamente formando esta red venosa y la red arterial en la formación de los diversos vasos, en la formación de esta vena cava inferior que habíamos visualizado y la formación de la vena cava superior con estas anastomosis que se van desarrollando. O sea, se forman anastomosis y desaparecen segmentos que algunas veces no llegan a desaparecer. Ustedes los han encontrado cuando han hecho su anatomía, vasos que muchas veces no tienen ninguna influencia en que haya alguna alteración y que son hallazgos anatómicos. Yo estoy segura
segura que cuando ustedes han revisado los cadáveres, en cada uno de ellos que hayan tenido, han encontrado vasos que no estaban en su guía de prácticas, ¿no? No estaban en su libro. ¿Y quién es este? Y es el resultado de todo esto que estamos viendo ahora, que algunos deben desaparecer, otros no desaparecen, pero que definitivamente es tan sabia esta formación que siempre hay vasos diferentes que están asegurando la irrigación de esos segmentos. Por eso es que no se traduce alteraciones en irrigación, que no se traducen con daño en ese recién nacido. ¿Cómo es la circulación fetal? La circulación fetal, ya le he mencionado, va a venir la sangre parcialmente oxigenada, porque la placenta habíamos visto que era un dispositivo, un depósito donde se juntaban tanto la sangre arterial y venosa, y justamente esa deficiencia era lo que ustedes mencionaron al principio de la clase, cómo compensaba ese fetito, esta deficiencia. Y tenemos aquí que esta vena umbilical ingresa, ya hemos visto cómo se forma, ingresa formando lo que es el conducto venoso de Arancio, y va a llegar se junta aquí, esta es la vena cava inferior, se junta a ella la supraempática y también toda esta sangre que está trayendo de la parte caudal, que ya habíamos visto cómo se llega a formar, y luego asciende hasta llegar a la aurícula izquierda. De ella pasa, a la aurícula derecha, de ella pasa al ventrículo derecho y por la vena, a la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, pasa aquí, este es el conducto arterioso, y también pasa a la aurícula izquierda, que llega al ventrículo izquierdo, y por la aorta va a juntarse estas dos afluencias de sangre importantes que serán las responsables a través de la aorta dorsal de llevar la sangre al resto del cuerpo. Y en esta parte más caudal de la aorta, formando aquí las ilíacas primitivas, y a su vez al principio solamente hay ilíacas, y a esas ilíacas están conectadas esta formación de vasos que son las arterias umbilicales. Pero luego en el desarrollo, esta única arteria ilíaca se ramifica en dos, en la externa y la interna, y justamente la arteria umbilical está conectada a la ilíaca interna, ¿no? Y entonces vuelve la sangre aquí, y nuevamente es este circuito que se da en el feto hasta el momento del nacimiento, asegurándose, como hemos dicho, de esta deficiencia en la concentración de oxígeno por la hemoglobina fetal, las características de la hemoglobina fetal, por la mayor concentración de hemoglobina y por el incremento de la frecuencia cardíaca en ese feto dentro del útero de la mamá. Y llegó el momento del nacimiento. ¿Qué sucede? Ya sea naciendo por vía vaginal o por una cesárea, ¿qué es lo primero que hace ese niño? Llora. Llora, pero antes de llorar, ¿qué hace? Sale. ¿Qué hace antes de llorar? En su función de vivencia. Su primera respiración. ¿Qué va a hacer? Respirar. Respirar. Y la respiración tiene dos mecanismos, dos fases. ¿Cuál de ellas hace? Primera inspiración. Primero inspira. Apenas sale la nariz, apenas el líquido se le limpia, porque está lleno de líquido, se le limpia bien. Lo primero que va a hacer ese niño antes de dar ese grito espantoso que da al principio es inspirar. Y esa inspiración, ¿qué está haciendo? Al hacer esto, ¿qué presión está ejerciendo a nivel de su tórax, de su cavidad torácica? ¿Qué está sucediendo en este espacio? ¿Qué tipo de presión? Intrapleural. ¿Qué tipo de presión? Intrapleural. Sí, pero ¿cómo se llama esa presión? Cuando yo hago así, si yo pusiese un inflador acá, y le conecto a ella a su nariz, le cierro todo y le pongo acá los conectores y hago esto, ¿qué tipo de presión está recibiendo ella? A ver, biofísica, para eso estudian ustedes la biofísica. Si yo meto, estoy empujando de aquí a allá, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de presión estoy produciendo? Presión positiva. Presión positiva. Pero el niño cuando hace esto, ¿qué presión está haciendo?
Cuando él está inspirando, ¿qué presión está sucediendo en su tórax? Negativa. Y esa presión negativa es tan importante en ese niño que está naciendo, que esta sangre que ha llegado aquí a la aurícula derecha, cuando yo estoy diciendo que hay una presión negativa, ¿qué le está pasando a este pulmón? ¿Qué le pasa al pulmón? Se ha insuflado, ¿verdad? Todos sus alveolitos, los que están funcionando, toditos se inflan. Y esa presión negativa va a hacer que la sangre que tenía una gran presión para meterse por acá, esa succión de presión negativa está jalando hacia aquí. ¿Y qué conexión tiene hacia aquí? A través de esta arteria pulmonar, del tronco pulmonar. Entonces, esta presión jala aquí por estos vasos, va jalando, jala la sangre aquí y jala la sangre que ha llegado aquí, jala y jala. Esa fuerza de la inspiración hace que la circulación ahora se haga normal, como normalmente, es decir, que la sangre llegue a la aurícula derecha, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho a los pulmones. Tremenda presión negativa para que ese niño, ¿han visto cómo grita el mocoso apenas nace? ¿Han escuchado? Es un grito terrible, hace un grito. Para que ese grito necesariamente ha tenido que insuflar bien su pulmón y ha tenido que hacer una gran presión negativa que ha jalado toda la sangre a su pulmón. Y en ese momento que ha llegado la sangre al pulmón, ahora tiene que retornar. Y retorna a la aurícula izquierda, con una presión tan grande que es completamente grande comparativamente a la que había en la aurícula derecha. Y esta cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda empuja al septum primum sobre el agujero oval y cierra la comunicación interauricular. Y este mismo hecho de haberse ido la sangre así directamente hasta los pulmones ya no ha permitido que esta sangre pueda pasar a la aorta descendente. Y es el primer indicio, este hecho, que estrecha la luz del conducto arterioso. Y la concentración de oxígeno que ahora es tan grande, esa es una de las razones más importantes de la obliteración de este conducto arterioso para convertirse en ligamento. Obviamente no lo hace en ese momento, ¿no? Se cierra, o sea, cuando ya no pasa agua por un segmento, definitivamente eso va estrechándose, eso es lo normal, eso es lo que suele suceder. Entonces, progresivamente en los días siguientes va cerrándose hasta que finalmente se cierra y se convierte en un ligamento, este conducto que habíamos visto, ustedes lo han visto en su práctica, que tiene una luz tan prominente, tan importante para el pasaje de la sangre a través de este conducto. Y todo es normal. El pulmón se llena de sangre y con esta función importante que es la hematosis y que ya va circulando perfectamente bien. ¿Qué sucede en los 10? ¿Cuánto tenía de hemoglobina el niño al nacer? 18. ¿Cuánto? 19, 20, 21 a veces, ¿no? Y entonces cuando esto sucede, ya se necesita esa cantidad de hemoglobina para justificar la deficiencia de oxígeno. No. ¿Ya no? Es como cuando, creo que no se manifiesta así, pero cuando alguien va de la sierra, viene acá o se va a la costa, no lo vemos que sea histérico porque su hígado está tan bien que funciona rápidamente. Si es que ha habido ya destrucción de esos glóbulos rojos que tienen concentraciones de hemoglobina buena porque era necesario que sea así, entonces progresivamente va habiendo degradación, ahí traemos materiales que va destruyendo los glóbulos rojos y que no llegamos a ver nosotros ningún cambio de la pigmentación de esa persona. Pero en el niño sí. ¿Por qué? Porque su hígado ha crecido, está cumpliendo algunas funciones, pero todavía no está tan maduro. Y la carga de hemoglobina que se va produciendo en su circulación no puede ser metabolizada, no puede ser glucuronizada a nivel hepático, porque eso es bastante. Y entonces el niño va a desarrollar lo que se llama la ictericia fisiológica, que se da más o menos, el niño nace lindo, rosadito, rojo, casi por tanta hemoglobina que tiene, obviamente,
pero en el segundo, tercer día empieza a ponerse medio amarillito. Se pone su piel amarilla, los blanquitos se nota más. A veces no se distingue bien, se le presiona acá en la carita y al recuperar se pierde el color de la piel y al recuperar la piel se ve un tono amarillento. Sus ojos son tan chiquititos que no se ven bien las escleróticas, hay que abrir los ojos para ver si tiene ictericia o no tiene ictericia. Eso es normal que suceda, pero viene un pico así y luego empieza a descenderse. A los 5 o 6 días ya empieza a despigmentarse, ¿sabes? Porque su higadito ya trabaja y empieza a recolonizar y va la bilirrubina indirecta, que es la que se va a formar como resultado de esta destrucción de los glóbulos rojos, está siendo glucuronizado a nivel hepático y empieza a disminuir, ¿verdad? ¿Y qué pasará en ese recién nacido que nace y que a las horas de estar nacido empieza ya a tomar un colorcito? ¿En qué pensamos? ¿Es lo mismo que el otro? Voy a pensar que también este pacientito, este niñito está con una ictericia fisiológica. ¿Qué estará pasando en este niño? Que apenas nace, en las horas de nacimiento ya le empezamos a ver que empieza a adquirir este tono amarillento, progresivo, y que se va incrementando. ¿Qué pasó? ¿Qué estará pasando en ese niño? A ver, ¿qué pasará? Sí, tú. A ver, piense un poquito. ¿Qué? Una patología con el hígado. ¿Cuál, por ejemplo? Eso lo he hecho en bioquímica, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, nombre propio. ¿Qué quieres? Voy a preguntar. Voy a preguntar en el examen. Era un síndrome con K, creo. ¿Qué? Un síndrome con K, no me acuerdo. Cuando era ya de división. A ver. Eliminatoria. A ver. Ya hay una pregunta de examen, ¿eh? Ahí va una pregunta de examen. Pero ¿qué estamos pensando en este chico? Esa patología que dice su compañero que está asociada al hígado generalmente no se evidencia desde el nacimiento. Eso se evidencia más tardíamente y no con ese color que estamos viendo, el amarillo. O sea, es muy sutil esa deficiencia. No son así súper completas las deficiencias, sino son parcialmente. Y por eso los niveles de bilirrubinas están jugando entre... ¿Cuál es lo normal de bilirrubina? ¿Total? ¿Cuál es lo normal de bilirrubina total? Esta es terminada fisiología, estoy segura que han hecho. A ver. Bilirrubina total. Total, normal. ¿Cuánto es hasta cuánto es normal? Eso debes Hasta saber, ¿eh? No 14. estoy hablando de fisiopatología, estoy hablando de fisiología. Hasta 14. Mira acá el doctor 15. Díaz estaría rasgándose las vestiduras. Ay, Y 14. también seguro su profesora de campo. Así que estoy segura, se los ha dicho. Fisiología es para aprender lo normal. ¿Cuánto es? 14. Otra pregunta que va a venir en el examen. Estamos viendo preguntitas. Miren, si un niño nace y a las pocas horas ya empieza a elevarse, a mostrar esta pigmentación, definitivamente hay alteraciones en la eliminación del hígado, de esa bilis. ¿De dónde debe salir la bilis? El páncreas. ¿A dónde sale la bilis? Al duodeno. Al duodeno. ¿Perdón? Duodeno. Al duodeno del hígado, ¿a través de qué conductos? Colédoco. Del colédoco. Pero cuando el colédoco está obstruido, o las venas o los conductos hepáticos están obstruidos, o sea, cerrados, hay estenosis o hay ausencia, esa bilis no sale. Entonces el niño empieza a adquirir este color amarillento y que tiene que evaluarse qué está pasando allí para que dar la solución casi inmediata a este problema, porque el pronóstico es malo. Es malo porque la acumulación de bilirrubina se deposita a nivel del cerebro, que se llama... ¿Qué se llama cuando se deposita la bilirrubina en el cerebro? Y eso provoca un daño cerebral grave, muy grave. Y entonces cuando nosotros aún vemos en esta hiperbilirrubemia fisiológica, ictericia fisiológica, ese niñito a veces está tan alto que no
sucede. Y ya se ha hecho toda la evaluación y es solamente eso. Se le pone en un ambiente especial con unas lámparas especiales, desnudo, protegiéndole los ojitos, para que la luz, la radiación, ayude a despigmentar al niño en un metabolismo que va saliendo a través de la piel. Ustedes van a ver en los hospitales cuando estén haciendo neonatología que pueda suceder esta situación y se corrige de esa manera para ayudar a que no y puede elevar tanto que aún siendo una ictericia fisiológica pueda llegar al cáncer de techo. Entonces es necesario hacer este procedimiento para evitar que esto suceda. Lea qué es el icterus. Más informaciones sobre muchísimas que se van a producir. Cardia, dextrocardia, las malas rotaciones van a hacer que el corazón no esté al lado izquierdo sino al lado derecho, que no tenga corazón, que llegue a desarrollarse el corazón, que haya persistencia del tronco arterioso, que no se hayan dividido. ¿Por qué no se dividiría en este tronco arterioso? ¿Falla en qué? La presión negativa. ¿Cuál es la causa para que no se llegue a afectar? La presión negativa. La presión negativa que ejerce el pulmón. No, tronco arterioso. Este es el que al dividirse va a formar al tronco pulmonar y el tronco aórtico. ¿Falla? No sabe porque no respiran muy bien y con el tronco arterioso no es sensible. No, ese es el conducto arterioso. El tronco arterioso es esta parte del tubo cardíaco que forma a la aorta ascendente y al tronco pulmonar. Falta de formación de tabique. ¿Y por qué por qué falla el tabique? ¿Por qué no se forma el tabique? Esto lo hemos hecho. No había rotación. ¿Por qué? No había rotación. No. ¿Por qué? Examen de segunda fase. ¿Por qué? Falla en la migración de las células de las células. Tema de todo es Tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta y, ¿qué más? Comunicación interventricular. Esta es una, como habíamos visto en la clase pasada, una de las más frecuentes que se llegan a desarrollar. Todas esas comunicaciones definitivamente permiten la supervivencia del niño. Defectos del tabique interauricular, que significa que no se haya cerrado bien estas membranas que forman el septum primum, el septum secundum, que persista el ostium primum, que el agujero oval sea tan grande que no pueda ser cubierto por el septum primum, que el ostium secundum sea muy grande y que tampoco haya cerrado bien y mantenga aperturada una comunicación entre las aurículas después que se produjo el nacimiento y después de que hubo esta presión negativa y que llegó a pegar el septum primum sobre el secundum, ¿no? Entonces, estas comunicaciones entre las aurículas son comunicaciones que pueden ser corregidas dependiendo a veces cuando hay otro tipo de malformaciones y esta comunicación es como que estuviese todavía permitiendo la supervivencia del niño. El niño tiene que estar súper bien valorado para que no llegue a cierro y se muere. ¿Por qué? Porque no había una comunicación importante. Corazón normal, atresia tricuspidia. Imagínense, si hay atresia tricuspidia, definitivamente tiene que haber una comunicación entre las aurículas, si no, ¿cómo llegaría la sangre hacia el otro lado, verdad? Quedaría allí. Miren que por eso les decía, a veces hay algunas que están presentes también para corregir o para poder ayudar a que esa persona pueda sobrevivir. Defecto del tabique interventricular membranoso, que es lo más frecuente. ¿Quiénes formaban el tabique membranoso de la división interventricular? No, membranoso. Crestas vulvares. ¿Y qué? Crestas vulvares y almohadilla. Esa es la membranosa y es la que a veces no se llega a juntar bien y permite esta comunicación entre los ventrículos. Tronco arterioso persistente. Tronco arterioso, o sea, aquí no hay la división de la aorta ascendente y habíamos visto esto que se debía justamente ¿a qué?
a la no migración de la célula de la cresta. Estenosis aórtica, cerradito, no llega a pasar bien, el vaso está un poco corto y obviamente aquí tiene que haber cabalgamiento de la pulmonar con una comunicación interventricular y que tenga que seguir funcionando el conducto arterioso para que pueda pasar la sangre a la aorta y asegurar la irrigación de todo el sistema. Estenosis pulmonar